Jesús explicaba a sus discípulos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan que quien le conoce a él, consecuentemente, debe conocer al Padre. Esta es una verdad indiscutible, ¿verdad? Pero nuestro texto base para la reflexión de hoy está siempre en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, en los versículos 18, que dice de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A mí me gusta en gran manera la manera como la Biblia de Jerusalén concluye esta última parte, ¿verdad? En lugar de la nuestra que dice Él le ha dado a conocer, la Biblia de Jerusalén contiene Él nos lo ha contado, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Reflexionar en un tema tan profundo, ¿verdad? Que nos presenta nuestro hermano, el discípulo, el apóstol Juan, el teólogo. Y es una afirmación de mucho peso, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el título de nuestra reflexión de hoy. A Dios nadie le vio jamás. Qué interesante. Cuando hablábamos hace unos días, ¿verdad?, acerca del nacimiento de Jesús, hablábamos del mensaje que el ángel traía. El ángel dijo a los pastores, ¿verdad? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Obviamente, la venida de Jesús, la introducción de Jesús, ¿verdad?, a este mundo, trae como propósito principal mostrarnos, explicarnos de una manera más real, porque Él viene del seno del Padre, es decir, de la habitación del Padre Celestial. Jesús viene de ahí, ¿verdad? Y Él tomó el tiempo necesario para contarnos, para explicarnos lo que es el Padre. Llama mucho la atención que en uno de los diálogos que el Señor Jesucristo tuvo con los discípulos, ¿verdad? Uno de ellos, llamado Felipe, le dijo: muéstranos el Padre y nos basta. Entonces, el ser humano ha llegado a un punto de dureza espiritual que todo lo quiere comprobar, todo lo quiere tocar, todo lo quiere ver, pero en asuntos espirituales, amados amigos, amados hermanos, la vida no funciona así. Y esta es una gran verdad que el teólogo nos está presentando. No es así nomás que el apóstol Juan, ¿verdad?, tiene este atrevimiento, ¿verdad?, de decirnos: a Dios nadie. ¿Y cuánto nadie? Absolutamente nadie le vio jamás. Dirá usted, pero Moisés tuvo un tipo de comunión muy íntima con el Señor. Sí, sí, pero ni aún Moisés pudo ver en momento alguno la apariencia, si eso es a lo que nos referimos, la apariencia física del Señor Jehová de los ejércitos. Porque lo que encontramos es que en la máxima expresión en que Dios, ¿verdad?, habla con Moisés, Él le dice que Él estará en la peña. Y lo que el Señor, ¿verdad?, cuando Moisés le pidió que le mostrara su gloria, mostró, fueron sus espaldas. De ahí, nadie más. Es lo único que el hombre ha visto. Obviamente, el mismo Señor Jehová dice que no hay hombre que le pueda ver y que no muera. Entonces, esa obsesión que nos persigue, ¿verdad?, desde que nacemos, ¿verdad?, de querer comprobar todo aquello, ¿verdad?, que se nos presenta,
No tiene sentido, ¿verdad? Cuando en términos de Dios nos referimos. Y una vez más tenemos servido en la mesa el tema a Dios. Nadie le vio jamás. Pero una buena noticia, el unigénito Hijo, ¿verdad? Que está en el seno del Padre, Él nos lo ha contado. Podemos entender ahora, ¿verdad? Que lo que Jesús enseñaba a sus discípulos, que las conversaciones de Jesús tenían una prueba evidente, ¿verdad? Él no estaba hablando suposiciones. Jesús siempre hablaba de hechos concretos. Y ya en el capítulo 14, ¿verdad? Que es cuando Felipe tiene esa expresión que le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús estaba hablando de ir a preparar lugar, a preparar morada, pero es interesante, ¿verdad? El hecho de la afirmación que nos presenta el apóstol Juan para el día de hoy. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha contado. Él le ha dado a conocer. Qué interesante, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Pensar en este Dios, ¿verdad? Que no podemos verlo con estos ojos físicos, que no podemos tocarlo. Jesús en una de sus predicaciones decía, esta generación demanda señal, pero señal no le será dada más que la señal del profeta Jonás. Y la enseñanza que encontramos hoy, precisamente hoy, a raíz de esta enseñanza bíblica, ¿verdad? Del capítulo 1, en el versículo 18 de Juan, es que Dios no es un Dios tangible. No es un Dios tangible. Tú puedes escuchar la voz de Dios, tú puedes escucharlo, pero una cosa es el oír y otra cosa es el querer tocar aquello. Resulta que el apóstol nos enseña, Dios no es un Dios tangible, no podemos tocarle, no es un Dios demostrativo, ¿verdad? En que queremos una muestra de su existencia, no. Este es un asunto estrictamente de fe. Y como no es tangible, obviamente tampoco es visible. Jesús nos muestra al Padre y el Padre básicamente es un mero acto de fe. Debemos llenarnos de mucha fe y debemos pensar en esto. Todo acceso al Padre pasa por Jesús. Sin Jesús no hay nada. Es pensar en una vida vacía, en cualquiera que pretenda, mediante la demostración, mediante las pruebas, creer en Dios. Hay un texto, ¿verdad?, que tiene mucha relación con lo que estamos tratando y este texto está en Hechos 18:27, que dice de la siguiente manera, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hoy Dios está más cerca de nosotros, pero no podemos, ni hay razón alguna, por qué esa obsesión de querer ver a Dios. Más que ver a Dios, lo que se necesita es experimentar a Dios en nuestras vidas. Y para experimentar a Dios, para experimentar al Padre, debemos ir a Jesús, que nos cuente más de lo que nos ha contado. Tenemos 66 libros, ¿verdad?, que relatan la historia del ministerio, ¿verdad?, de Jesús y su iglesia. Debemos acudir a Jesús, ¿verdad? Debemos acudir a Él con fe. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Él deben creer que Él existe y que es galardonador de buenas obras. Ahora que comenzamos un nuevo tiempo, un nuevo orden, es tiempo también de incluir, ¿verdad?, dentro de nuestras prioridades el aspecto espiritual que tanto beneficio traerá para nuestras vidas. Yo espero, a través de la palabra de Dios, que ella misma irá obrando en el corazón
de las personas que aún no tienen un conocimiento amplio de Dios. Nunca veremos al Padre en este mundo, pero eso sí, la palabra nos llena de esperanza y nos da promesas y nos dice que llegará un día en que todo ojo le verá. Dios quiera que cuando ese día llegue, nosotros ya estemos preparados, muy preparados, por haber tenido el conocimiento y haber aceptado las enseñanzas de quién estuvo, quién está en el seno del Padre. Jesús nos ha dado una buena explicación del Padre. No hay razón para que podamos perdernos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amigos. Que Dios nos bendiga abundantemente. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite.